Anoche quedé con una preocupación. Yo les pedí que abrieran sus Biblias en 1 Corintios 6 y solamente expliqué parte de un versículo y no terminé de dar explicación del resto del pasaje. Y antes de que entremos precisamente en el material que el hermano Gerson mencionó, yo quisiera terminar de explicar ese pasaje, porque, bueno, desgraciadamente en nuestra versión Reina Valera 1960 no está traducido literalmente como se encuentra en el idioma griego, y yo quisiera que ustedes captaran la fuerza de lo que el apóstol Pablo dice en ese pasaje. De manera que este es un paréntesis no introductorio, es un paréntesis que no tiene nada que ver con la ideología del Nuevo Testamento. Abran por favor sus Biblias en 1 Corintios capítulo 6. Desde el versículo 9 en adelante, yo me concentré en que era una pregunta retórica y traté de explicar la importancia en los escritos del apóstol Pablo las preguntas retóricas, o sea, preguntas en que la persona a quien se le hace la pregunta sabe la respuesta. El apóstol Pablo le hace a los corintios esta pregunta: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Una de las cosas que le llama la atención al lector de las cartas del apóstol Pablo es la candidez y la franqueza con la cual el apóstol Pablo escribió sus cartas. Y un pasaje clásico de esta candidez, de esta franqueza, es precisamente el pasaje que leímos, los versículos 9 y 10. Ahora, hermanos, yo procuro explicar lo que es el pensamiento del apóstol Pablo según sus cartas, como un artista, un pintor que toma la lona, el lienzo, y primero da pinceladas grises, oscuras, como que va a empezar a ser un cuadro macabro, pero eso sirve simplemente de fondo para lo que él va a decir a continuación, de tal manera que con ese fondo resalta lo que sigue más adelante. Permítame decir entonces que esto no es para que los corintios, estos dos versículos, no fue con la intención de formar cierto complejo de culpabilidad en los corintios, sino para resaltar la obra de Cristo que a continuación el apóstol Pablo va a mencionar de una manera que es bellísima, de manera que el fondo es gris, oscuro, negro, pero sobre eso están parados unos colores brillantes, de tal manera que la segunda capa viene siendo más hermosa gracias al contraste que Pablo tenía para hacer esta distinción entre lo que es el mundo y lo que es la obra redentora de Cristo. Versículo 11. Vean ustedes, yo anoche mencionaba que el apóstol Pablo utiliza mucho la expresión en otro tiempo.
Y aquí tenemos algo parecido. Y esto erais, fuisteis, tiempo pretérito, tiempo pasado. Y esto erais algunos, en griego sería algunos de vosotros. Ahora, yo no entiendo por qué, aunque, bueno, sé lo difícil que es traducir del idioma griego al español al inglés, y yo comprendo cuando encuentro pues algunas irregularidades en las traducciones, ya que un servidor pues ha trabajado precisamente en esa tarea. Y aquí aparece la palabra, déjenme leer el texto y después se lo voy a leer como dice en el idioma griego. Mas ya habéis sido lavados, dice Reina Valera del 60, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En el idioma griego no dice más, sino dice pero. Existen dos palabras en el griego koiné, que se escribió. Koiné significa popular, común, del vulgo, o sea, era el idioma que usaba el pueblo en la calle, no era el griego clásico de los filósofos y los poetas, sino era el idioma popular, por eso se le llama koiné. En el idioma en que escribió el apóstol Pablo esta carta, hay dos palabras que se pueden traducir, pero una es delta epsilon, que significa un pero ligero, pero tal cosa, ¿no? Y hay otra palabra que es enfática, que se utiliza para establecer un contraste entre lo previamente dicho y lo que sigue a continuación, y es Alá, no Alá del islamismo, alfa, lambda, alfa, A-L-L-A, y ese pero es muy enfático, como que hay que levantar el tono de la voz al pronunciarlo para significar énfasis. Y también para establecer un rotundo contraste entre lo que se acaba de decir y lo que sigue a continuación. Y permítame leérselos como debería de ser traducido del idioma griego. Y esto fueron algunos de ustedes, pero hay tres Alá en griego, no Alá de los momentanos, sino esa palabra griega enfática, pero ya habéis sido lavados, pero ya habéis sido santificados, pero ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. De manera que, permítame y perdonen, no es fanfarronería de un servidor, simplemente para aclarar un texto que en nuestra Biblia en español no contiene la fuerza original con que el apóstol Pablo escribió. Y con este versículo el apóstol como que quiere levantarle un monumento a lo que es el sacrificio de Cristo, como que si fuera una placa sobre bronce o sobre oro, donde se inscribe para las generaciones futuras lo que ha sido la obra de Dios en Cristo Jesús. Y él utiliza el lenguaje más enfático que pudo haber utilizado, y por eso dice: y estos fueron algunos de vosotros, dos puntos, pero, punto y coma, pero enfático, bien enfático, como que uno tiene que hacer una pausa necesaria
para recapacitar en lo que sigue a continuación. Pero ya habéis sido lavados, ya fuisteis lavados, pero ya habéis sido santificados, lavados por la sangre de Cristo, santificados por el Espíritu Santo, pero ya habéis sido justificados. Justificados significa perdonados, absueltos de toda culpa, de tal manera que cuando Cristo os encontró culpables, pero después de la obra de Cristo ustedes han sido declarados absueltos, perdonados, justos delante de Dios, como que si no hubieran cometido ningún pecado delante de Él. De manera que la fuerza con que presenta la obra redentora, lo que nosotros tenemos que proclamar, se acentúa con esos tres peros enfáticos. Pero ya fuisteis lavados, bendito sea el nombre del Señor. Cuánto habla el Antiguo Testamento y el Nuevo acerca del lavamiento. El lavamiento que trae pureza, limpieza, santidad a nuestra vida, independientemente de cómo vengamos a los pies del Señor, que tanta mácula traigamos, que tanta carga, que tan pesado sea el fardo y que tan detestable sea nuestra condición, el Señor nos lava. Dice que es el pasaje favorito de un servidor, el pasaje bíblico, el Salmo 113, versículos 7 y 8. Él, Dios, levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del estercolero, dice en hebreo, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Qué texto tan más extraordinario. Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del estercolero, no muladar. Hebreo y en griego dice estercolero, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. No hay religión en el mundo que se pueda comparar a la fe cristiana, hermanos. De manera que el apóstol Pablo, después de haber utilizado, además de haber utilizado esos tres, pero enfático, pero independientemente de lo que fuisteis, ya no sois. Pero quiero hacer énfasis en esos contrastes. Ustedes fueron lavados, fueron santificados, ustedes fueron justificados, declarados justos delante de Dios. Ahora, ¿por qué medios? ¿Por méritos personales? ¿Por obra de justicia que ustedes hicieron? ¿Porque pagaron cierta cantidad de dinero? No, algo más poderoso que eso. En el nombre del Señor Jesús, y como que si fuera poco, añade, y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que acontece en la persona cuando se convierte, repito, independientemente de la condición en que venga delante del Señor. El Señor entonces lo lava, lo santifica, lo justifica. ¿Y qué medios utiliza para llevar a cabo esa obra? El nombre del Señor Jesús. Y como dijo Gerson, te entendí lo que dijiste, Gerson, va a intentar seguir con sus notas porque me salgo del tema, ¿verdad? Y no cubro mi material. Acerca del nombre de Jesús, hermanos, el hijo mayor, que entre paréntesis, hoy cumple 56 años, trabajó durante muchos años y es retirado de la compañía de teléfonos AT&T. Y una de las compañeras de trabajo, cuando él estaba en AT&T, ahora está en otra compañía, su madre era hija de una bruja,
prominente de San Antonio, que era considerada como princesa de Satanás, esa bruja. Y esta muchacha le contaba a Irán, a mi hijo, porque él le hablaba del Señor, le evangelizaba, y le decía todo lo que su madre como bruja, como espiritista hacía, e insistió en que ella también se iniciara en la práctica de la brujería, y hay un tipo de ordenación que ocurre a medianoche por medio de un sacrificio, una liturgia que ellos llevan a cabo. Entonces ya terminó, ella había terminado con todo lo que su madre le estaba enseñando acerca de la brujería y el espiritismo, y ya para recibirse como una princesa de Satanás tenía que ir al sur de San Antonio, al monte, a hacer un sacrificio, no sé si matar un gato, un perro, no sé qué cosa, a las 12 de la noche. Y cuando ella llegó a ese lugar para ofrecer el sacrificio a Satanás y de esa manera ordenarse oficialmente dentro del ocultismo como una bruja, princesa de Satanás, le entró un pánico espantoso al encontrarse sola en el monte y invocando espíritus malignos. Y entonces ella se asustó y dijo en inglés: "Oh Jesus, what am I doing here? Oh Jesús, ¿qué estoy haciendo aquí?" Y tiró lo que tenía en las manos, se montó en el coche y se regresó a su casa. Cuando ella llegó a su casa, su mamá estaba enfurecida, como a eso de la 1 de la mañana, 12:30, no sé qué. En la puerta de la casa, con la puerta abierta, estaba la mamá de ella enfurecida. Y cuando ella se bajó del carro, sudando, asustada, y quiso entrar a la casa, la madre le pegó un grito y le dijo: "¿Por qué pronunciaste ese nombre?" Ella no había dicho nada a su madre, sino que los espíritus le habían informado a su madre: "¿Por qué pronunciaste ese nombre?" Y ella dijo: ¿qué nombre? Le dijo: "El nombre impronunciable que no podemos pronunciar nosotros." Y le dice ella, y le seguía insistiendo: "Por haber pronunciado ese nombre, has roto todo contacto con las fuerzas de la brujería. No puede ser más, no puede ser ordenada princesa de Satanás." Allá en el monte ella dijo: "Oh Jesus, what am I doing here? Oh Jesús, ¿qué estoy haciendo aquí?" Y aunque ella no era cristiana y aunque no sabía nada del Evangelio, con el solo hecho de haber pronunciado el nombre de Jesús, se rompió toda maldición que había en esos ejercicios diabólicos. Y ella se lo contó a mi hijo y mi hijo me lo contó a mí, y yo se los comparto a ustedes. El nombre de Jesús en el plan de salvación tiene el poder para limpiar nuestra vida. Y el Espíritu Santo también, unidos el nombre de Cristo. Nombre de Cristo significa con el poder de Cristo y en base a los méritos de Jesús. Y cuando se añade el Espíritu de Dios, de nuestro Dios, es el agente que hace la obra en nuestra vida. Hermanos, esto es algo confidencial, pero la suegra de uno de mis hijos era norteamericana, falleció de cáncer, desgraciadamente. La madre de mi nuera, por supuesto, ¿no? Y ella, aunque de niña asistía a la iglesia bautista, se había apartado del Señor. Le sobrevino un cáncer fulminante y bueno, desde cuando ella estaba ya, mi esposo y yo todas las tardes íbamos a visitarle, le cantaba yo himnos,
de esos antiguos que se cantan mucho en la iglesia bautista. En inglés se los cantaba, llevaba el himnario, le leía pasajes de la Biblia, lógicamente en inglés, y le hablaba, oraba por ella. Mi esposa me acompañaba. Y una tarde que llegamos, mi esposa y yo, a ministrarle, ella estaba muy nerviosa, haciendo así, y muy nerviosa, sentada en la cama. Y cuando entramos, yo le dije, Faith, what's going on? Faith, se llamaba ella, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo así? Me dice, porque hay un demonio que me quiere llevar. Y yo lo estoy corriendo, le digo que se largue, que se salga de la habitación, del cuarto, me dijo ella. Y entonces, bueno, oré por ella, le dije, acepta a Cristo como tu Salvador personal. Naciste en la iglesia bautista, te criaste en la iglesia bautista, pero nunca rendiste tu vida al Señor. Y entonces ella aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y el cambio fue inmediato. Y entonces me dijo ella, Hiram, ¿quiénes son esos 5 ángeles que están ahí? ¿Será mi esposo, mis 2 hijos, tú y Katy? Le digo, perdóname, ¿qué me estás diciendo? Se fue el demonio, pero están 5 ángeles aquí rodeándome. Y ella no entendía eso, pensaba que era una visión simbólica de su esposo, de sus 2 hijos, de su hija y de, no sé si de su yerno, mi hijo, ¿no? ¿Qué estás viendo, Faith? Pues no los ves, estos 5 ángeles que están aquí, son los que echaron afuera al demonio. Y al día siguiente ella falleció. Y yo tuve el privilegio de haber oficiado, por supuesto, su funeral y de ver y de tener esa experiencia tan dramática de una confrontación con el demonio y después una manifestación de seres angelicales dando testimonio de que ella era una hija de Dios. Bueno, quería hacer ese comentario, hermanos. Vamos, en las notas sobre los cánticos del Nuevo Testamento, yo quisiera ese 3 Romanos en negrilla, donde se habla de la descripción. Vamos ahora a dejar el tema de Corintios y vamos ahora a continuar con la himnología del Nuevo Testamento, los cánticos del Nuevo Testamento. Ese título, descripción de sus autores, yo quisiera ampliarlo un poquito más y decir, bueno, la calidad espiritual de los compositores de los himnos del Nuevo Testamento. Ya vimos nosotros aquellos que se encuentran en el Evangelio según San Lucas, vimos el prólogo del Evangelio según San Juan, los primeros 18 versículos, vimos también en Efesios capítulo 1 del versículo 3 al 13, Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 11, Colosenses capítulo 1 del versículo 25 en adelante, Primera Timoteo capítulo 3 versículo 16, y por supuesto mencionamos únicamente, dijimos que hay 21 himnos en el libro de Apocalipsis. ¿Quiénes fueron sus autores? Es la pregunta que nos interesa a nosotros. ¿Quiénes fueron? ¿Cuál fue la calidad moral, emocional y espiritual de todos los autores de los 30 himnos que un servidor y otros que
estamos ocupados en el quehacer teológico, encontramos en el Nuevo Testamento, probablemente haya otros pasajes que fueron himnos que entonó la iglesia primitiva. Pero analicemos en primer lugar, porque miren, hermanos, en un himno hay varios elementos y todos ellos tienen que estar relacionados con el Espíritu Santo. El que escribe el himno, el que compone el himno, tiene que tener la inspiración del Espíritu Santo, tanto para la letra como para la música. Nosotros no podemos copiar la música del mundo e introducirla en la iglesia, porque aquella música la componen posiblemente personas sanas, pero también inconversos, algunos de ellos que se inspiran con drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no podemos nosotros tomar la música del mundo y ponerle letra santificada. No. En los himnos es importante tres cosas. Con la himnología hay 4 cosas vitalísimas. ¿Quién compone el himno? En segundo lugar, ¿cómo es la letra, el contenido de ese himno? En tercer lugar, ¿tiene sabor a himnología o tiene sabor a la música del mundo? No podemos nosotros afolclorizar el Evangelio, porque la letra y la música tiene que ser inspirada por el Espíritu Santo. La letra y la música tiene que ser inspirada por el Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, ¿quién es el que canta? ¿Quién es el que canta? ¿Y por qué es que está cantando? Porque usted puede tomar un himno bellísimo, clásico, histórico del cristianismo. Usted métase en el internet y en el idioma inglés va a encontrar desde himno no sé qué cosa, son 10,000 himnos. Con la letra, con la música, con una foto y un dato biográfico del que escribió el himno y una foto y un dato biográfico de quien compuso compuso la música. 10,000 himnos. Y un servidor y de los antiguos, de los clásicos, 10,000 himnos, hermanos queridos. Fanny Crosby escribió 8,000 y pico de himnos. Carlos Wesley y Samuel escribieron más. De manera que la riqueza de la himnología cristiana evangélica es extraordinaria. Es extraordinaria. Y allí en la casa de ustedes a medianoche, cuando ya mi esposa se acostó, yo me pongo a repasar, a escuchar y cantar esos himnos antiguos. De manera que en la himnología cristiana, número 1, fundamental, ¿quién es el que compone? ¿Quién es el que escribe? ¿Cuál es su calidad espiritual? ¿Cuál es su calidad moral? ¿Cómo es su testimonio ante la gente? ¿Tiene él desde esa gracia de parte de Dios como para introducirse en los asuntos de Dios y estar manejando los asuntos de Dios? ¿O es simplemente uno que le gusta la música, etcétera, etcétera? De manera que él debe estar inspirado por el Espíritu Santo para escribir la letra, para escribir la música y luego el que canta. Cuando usted y yo cantamos, ¿cómo lo estamos haciendo? Por costumbre, por tradición, simplemente porque copiamos lo que sucede dentro del contexto eclesial o porque estamos concentrados en Dios. Estamos concentrados en Dios y queremos estar en contacto con Él, en comunión con Él y ofrecerle esa alabanza de adoración y de agradecimiento por lo que Él significa en nuestra vida. Hermanos, yo he tenido experiencias muy tristes con hermanos. Yo no sé, francamente, si realmente son convertidos, pero que han salido desde
en sesiones de negocios que hemos tenido el consejo de una iglesia y estamos hablando del culto, de las finanzas, del presupuesto, de esto y de acá. Y voy a contarle dos casos. Bueno, pudiera contar más casos, pero dos que preparé como ejemplo para esta plática. Una vez estábamos nosotros en una sesión de negocios, los miembros del consejo de una iglesia, y uno de los miembros del consejo dijo: yo sería de la opinión que utilizáramos en la iglesia canciones muy bonitas del mundo, que todo el mundo las sabe, de manera que nada más le cambiamos un poquito la letra, y como la gente conoce esas canciones del mundo, va a ser muy fácil que la canten, como por ejemplo, sin ti no podré vivir jamás, racatacatacata. Oye, parale, le digo yo, tú estás hablando de los Panchos, tú no estás hablando de David ni de Fanny Crosby. No, pero ¿por qué no le cambiamos sin ti no podré vivir y entre paréntesis Cristo? No, y le decimos a la gente que levante las manos y que piense que le está cantando a Cristo. No. El Espíritu Santo no tiene ninguna necesidad de copiarle al mundo pecador desde lo que ellos inventan, aquello es inspirado por el diablo y por la droga. Esto tiene que ser inspirado por el Espíritu Santo. El siguiente caso de un paisano nuestro, tomó la guitarra y se puso a cantar, según él, un himno muy, muy bonito que él lo arregló. Voy por la vereda del Señor, trayendo almas a sus pies. ¡Párele! Y era profesor mío de Biblia. No, pero porque le cambio de vereda por el camino del Señor. No, que se calle, hermano, por favor. ¿Cómo va a agarrar la vereda tropical y ponerle letra de himno y meterlo en un himnario? Lo van a demandar, a usted lo van a meter al bote, lo van a multar por andar haciendo plagio. Bueno, hay otros casos, pero yo no he venido a divertir a nadie, ¿no? Pero suceden, hermanos, suceden. Hay letra de himnos que a mí me da vergüenza. Hay música de himnos que a mí me da vergüenza. Pena, vergüenza. ¿Por qué? Porque no hay excelencia, no hay excelencia. Y todo lo que nosotros le ofrezcamos al Señor tiene que ser excelencia. A Dios no le podemos ofrecer baratijas, hermanos. A Dios lo mejor de nuestra vida. El cristiano tiene que ser un modelo y un ejemplo para la sociedad en todo sentido. Y la himnología y el canto de la iglesia tiene unos papeles fundamentales que yo quisiera cubrir en esta mañana. María, ¿quién era? Madre del Señor. Con eso se dice todo. Ella compuso, por supuesto, cuando Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, ella se inspiró y compuso un himno muy hermoso. Zacarías, padre de Juan el Bautista, era justo delante de Dios, era irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, nos dice Lucas. Y él fue el que compuso uno de los himnos que se encuentran en el Evangelio según San Lucas. Simeón era piadoso. Yo estoy citando lo que dice el Evangelio de Lucas. Simeón era piadoso, el Espíritu Santo estaba sobre él, le había sido revelado por el Espíritu Santo que conocería al ungido de Jehová. Cuando fue al templo y conoció al niño Jesús, lo hizo movido por el Espíritu Santo. Vean ustedes la calidad espiritual, las virtudes, las excelencias espirituales de estos personajes bíblicos que compusieron himnos al Señor. Repito que la iglesia, esta letra la tomaron los hermanos en la iglesia primitiva, le pusieron música y entonces eran los himnos que cantaban
en ciertas iglesias, bueno, en todas las iglesias. Juan, autor del Evangelio que lleva su nombre y, por supuesto, del Apocalipsis. No estoy hablando de sus cartas porque en sus cartas no encontramos ningún himno. En Juan, el prólogo, los primeros 18 versículos y Apocalipsis, encontramos 21 y 22 himnos. Él escribió sus himnos por inspiración del Espíritu Santo y visiones que Dios le dio encontrándose en el destierro en la isla de Patmos. De manera que en esa soledad el Señor lo utilizó y lo inspiró para que compusiera algo que beneficiaría a la iglesia en el campo de la himnología. Pablo, el apóstol Pablo, ese genio. Entre más yo estudio al apóstol Pablo y mi concentración en el campo teológico es el pensamiento paulino, pero Pablo era un genio, un hombre, a mí se me ha preguntado qué personaje de la historia le hubiera gustado ser a usted. Por supuesto me hubiera gustado haber sido como Jesucristo, pero como eso es imposible, yo quisiera ser como fue el apóstol Pablo. Y dicen las malas lenguas que era chaparro. De manera que ya tengo un plus a mi favor. De manera que Pablo era apóstol y maestro de los gentiles. Tuvo visiones de las cosas celestiales al ser transportado al cielo. Y esas impresiones que él tuvo en ese traslado al cielo fueron tan impresionantes que él confesó que no las podía compartir con nadie. De manera que la calidad espiritual de los autores de la himnología novotestamentaria tuvo mucho que ver con los himnos que escribieron. Hermanos, ahora una nota disonante. Yo conozco a varios, sino muchos de los compositores y cantantes contemporáneos. Y yo no puedo decir lo mismo que leímos aquí de la vida y el testimonio de ellos. No quiero ser imprudente, no quiero ser, por supuesto, imprudente. Yo sé de varios de ellos que son homosexuales, activos. Hay otros que por cantar una noche cobran $15,000. $15,000. Hay otros que el contrato es $15,000 y ustedes pagan el traslado de todo mi equipo, todos los músicos que me acompañan, el hotel, los alimentos, cobran la entrada al evento y nos tienen que autorizar a vender por lo menos tantos casetes. Y es un mercado bárbaro, es un mercado bárbaro. Yo sé de dos que en una campaña de Benny Hinn, y no vayan a seguir y a creerle a ese tipo lo que él enseña, ¿no? Está más torcido que un tirabuzón. Pero en una campaña que él tuvo, dos cantantes conocidos por ustedes, cuyo nombre no quiero mencionar, sin permiso de la comisión directiva que organizó ese evento en Buenos Aires, ellos empezaron a vender boletos para que los escucharan a ellos cantar sin avisarle a nadie. Hicieron una bolsa muy grande de dinero vendiendo clandestinamente sus boletos. De manera que lo que ahora es el canto popular y los compositores y autores, etcétera, no se pueden comparar espiritualmente, emocionalmente y como personas aquellos personajes bíblicos que escribieron, por supuesto, los himnos que encontramos en la Biblia. Yo me pongo a pensar en la vida de los grandes compositores de los himnos cristianos que tenemos en nuestros himnarios: Juan Carlos
y Samuel Wesley. Ellos fueron los que salvaron a Europa de una conflagración continental. Se dice que la gente le tenía más miedo a Lutero cuando cantaba que cuando predicaban, porque tenía una unción especial. Y uno de los himnos clásicos de él es Castillo fuerte, nuestro Dios. Pero algunos decían que le tenían más miedo a Lutero cuando él cantaba y glorificaba al Señor. Otros dicen que cuando él oraba. Luego en las grandes cruzadas de Moody, cuando le acompañaba Ira en español, pero Ira Sankey, un barítono de una voz fabulosa. Fue el primer evangelista en el mundo que utilizó los servicios de un cantante antes de que él predicara y para hacer la invitación. Hermanos, cuando uno lee lo que fue la vida de él, y él se casó cuando ensegueció de glaucoma con Fanny Crosby, que también era ciega, y escribió 8,000 y algo de himnos, casi 9,000 himnos. Hermanos queridos, cuando uno lee la vida de ellos, uno necesariamente cae de rodillas llorando, porque fueron hombres ungidos, inspirados por Dios. En una ocasión, era un jueves, y había en una iglesia, y me van a tener que invitar de nuevo para terminar todo el material. ¿Saben ustedes por qué yo me salgo del tema? Por esto, había un predicador que fue supervisor de la Iglesia de Dios allá en los 50, bravo como él solo, era medio chaparro, el hermano Walker, Paul Walker. Yo anduve con él en Estados Unidos y en México, gran predicador, y en una ocasión estaba predicando por allá en las Dakotas, en Minnesota, no sé dónde, y después del sermón se le acercó un chamaco, un seminarista, y le dice: preacher, predicador, yo estudié homilética en el seminario, y yo me doy cuenta cuando el predicador se sale del tema, y usted se salió mucho del tema, se salió mucho del sermón. ¿Y por qué lo hace? Y él le dijo: bueno, me salí del tema, me salí del camino para buscarte a ti, desperdigado, le dijo, y para poderte traer al camino. Por eso me tuve que desviar, porque tú andas por veredas en el mundo. Y bueno, y a veces yo hago eso, ¿no? Espero que no haya algún desperdigado por aquí, no, que lo tenga que traer al redil. Pero Ira Sankey fue Moody a un culto de oración un jueves en la noche, y no conocía a este famoso barítono, Ira Sankey. Y cuando él cantó, Moody quedó muy impresionado. Y entonces le dijo: soy el pastor Moody. ¿Y usted quién es? Ira Sankey. Y Moody le dijo: yo quiero hablar con usted mañana a mediodía en la esquina de tales calles en el centro de Chicago, donde tenía su residencia. Entre paréntesis, una nieta mía que está haciendo desde unos cursos en Chicago asiste a la iglesia de Moody, allá está asistiendo ella. Y yo sospecho que, aunque ella se está por entrar a la carrera de leyes, empezar su doctorado en leyes, yo sospecho que si conoce el seminario de Moody, va a estudiar para el ministerio, porque tiene una vocación hacia las cosas del Señor muy profunda. El caso fue que Moody le dice a Ira Sankey: nos encontramos a mediodía en tal parte, en el centro de Chicago. Bueno, allá fue Sankey, se saludaron, le dijo: me espera un momentito. Entró a una tienda y le dijo al tendero: ¿me permite ese cajón de madera que está ahí? ¿Me lo presta? Sí, úselo. Lo sacó de la tienda en la esquina,
lo puso y le dijo a Ira Sankey, súbase, empiece a cantar un himno. ¿Cuál? Que se ponga a cantar un himno. Pero hay mucha gente y mucho tráfico, pues precisamente por eso, empiece a cantar un himno. Se puso a cantar un himno y la gente se fue acercando con la voz fabulosa que tenía de barítono. Aquel hombre, en ese entonces no se usaban micrófonos y retumbaba la voz de ellos por las calles de él. Y terminó el himno y entonces le dijo, ¿me bajo? No se baje, siga cantando, cante otro himno. El tráfico se detuvo, se conglomeró tanta gente que entonces le dijo, ya bájese, ahora me toca a mí. Y entonces Moody le predicó a aquella congregación. Y entonces Moody, viendo tanta gente, le dijo a la gente, ¿cuántos desean que continúe la reunión? Todos dijeron, sí, que siga, pero que cante a Ira Sankey y usted nos predica. Por aquí cerca hay una iglesia, vamos a meternos ahí. Y entonces le dijo Moody a Ira Sankey, ¿quieren cantar ustedes también? Le preguntó primero a la gente. Sí, le dijo, hermano Sankey, cante un himno para que le acompañe a la gente. Y se fueron por la calle cantando el himno, nos veremos en el río, cuyas aguas cristalinas. Vean ustedes, hermanos, lo que eran los cantantes de antes, con una pasión enorme de servir al Señor y de ganar almas para Cristo. Y esa era la vida de ellos. Abarrotaron el templo, tuvieron un culto, Ira Sankey siguió cantando, Moody predicó. ¿Y saben ustedes por qué el templo estaba abierto? Porque los oficiales de la iglesia, de esa iglesia, estaban en sesión de negocios, estudiando metodología para ganar almas para Cristo. Y esas son las burradas que estamos haciendo nosotros en nuestros días. Metodología, tecnología, esto y aquello, retiros, sesiones. Hermanos, por las posiciones que yo he tenido dentro de la iglesia de Dios, yo hasta me da asco recordar en cuántas sesiones yo estuve participando, que era presidente de un comité, secretario de otro, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de lo que discutimos se logró y lo que decidimos fue para perjuicio de la iglesia y no para bendición. Independientemente del tiempo que perdimos y el dinero que derrochamos. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas del reino de Dios humanamente. Estaba predicando y perdonen. No, que perdónense. Esto viene de Dios y Dios no pide perdón por nada, ¿no? De manera que el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Predicó Moody un sermón sobre la oveja perdida y después del sermón de Ira Sankey tenía que cantar un himno para después que se hiciera el llevamiento. Y él cantaba acompañándose con un armonio, o sea, con un órgano que le pedaleaban aire, porque no había todavía los órganos eléctricos. Y cuando terminó el sermón, le dijo Moody a Ira Sankey, cante un himno que tenga que ver con el sermón. Y le dijo él, el que traía preparado ya lo cantaron en el devocional. Y no sabe algún otro himno que tenga que ver con la oveja perdida. Y nos dice la biografía de Moody y de Sankey que él hizo un acorde pronunciado en el armonio. Y voy a tratar de entonar el himno que él compuso en ese momento. 99 ovejas son las que en el prado están, mas una de ellas sin pastor por la montaña va. La puerta de oro traspasó
y vaga en triste soledad, y vaga en triste soledad. Por esta oveja el buen pastor se expone con piedad, dejando solo aquel redil al que ama de verdad, y al fragoroso bosque va su pobre oveja rescatar, su pobre oveja rescatar. Oscura noche ve venir y negra tempestad, mas todo arrostra y a sufrir lo lleva su bondad. Su oveja quiere restituir y a todo trance restaurar, y a todo trance restaurar. Sangrando llega el buen pastor, la oveja herida está. El bosque siente su dolor, comparte su ansiedad. Empero Cristo con amor su oveja pudo rescatar, su oveja pudo rescatar. Moody no se había movido del órgano del armonio y le dijo: hermano Sankin, ¿por qué no había cantado antes usted en las cruzadas ese hermoso himno? Y Sankin le respondió: porque el Señor me lo acaba de dar. Ojalá tuviéramos algo de eso nosotros, en que la inspiración del Espíritu Santo guiara todas nuestras acciones.